Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y amigos, tengan ustedes buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando el último programa del mes de Comunicando el Evangelio con nuestro hermano Gustavo y nuestro hermano Rodrigo. Y nos falta tan solo un mes para cumplir 20 años en el servicio de este programa que inicialmente, como lo habíamos pensado, era solamente un trabajo 6 meses. Así que han sido 20 años donde sin duda, si cuando lleguen los 20 años, hermanos amados, yo creo que vamos a mostrar, por ahí tienen que haber grabado algunos programas para mostrar, ¿verdad?, cómo funcionaba al comienzo y cómo se ha ido manifestando en el tiempo este programa Comunicando el Evangelio, que como bien dice su nombre, la intención es comunicar el Evangelio, dar a conocer la palabra del Señor. Un saludo, hermano Gustavo, a nuestros amigos y hermanos que sintonizan los días martes, se inscriben a la red para seguir este programa en todas las formas, ¿verdad?, como este sale. Gracias, hermano Luis. Un gusto también saludarle a usted, contar con su presencia, ¿cierto?, que nos esté acompañando, que esté dirigiendo hoy día este programa, saludar a mi hijo también que está junto a nosotros. También saludar a los hermanos, ¿cierto?, que cada día se conectan, ya sea a través de este medio o de otro, para estar informándose y más que nada viendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Nuestro propósito siempre ha sido de poder llevar este mensaje de salvación hasta los hogares, hasta su hogar, de cada uno de ustedes que se conecta, que sigue la señal a través del canal, así es que tengan todos un afectuoso saludo. Rodrigo, el más anciano de los tres que hay aquí. Hemos querido incorporarlo igual pensando que así uno va matizando el programa también, y es interesante contar con savia nueva, con jovencitos que se vayan entusiasmando en las redes, con el propósito, por supuesto, de buscar algún rato la misión que Dios tiene para su vida. Gustavo, un saludo a los amigos, no sé, jóvenes. Mandar un saludo a todos los televidentes que nos estén viendo este día, y también a ustedes que a nosotros nos toca ahora presentar el Evangelio de Dios y mostrar cómo fue su palabra. Vamos a dejar que Gustavo nos dirija en una palabra de oración, por favor, para que podamos partir, ¿verdad?, teniendo presente que si nosotros edificamos la palabra sin Cristo, sin Dios, vano sería todo. No son, como tantas veces lo hemos recordado, nuestras apreciaciones, lo que acá compartimos, sino es lo que dice la palabra del Señor a través de su palabra. Hermano Gustavo, y ahí comenzaremos a abrir fuego. Bien.
Bendito Dios y Padre amado, te damos las gracias, mi Jesús, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de comunicar el Evangelio como lleva a título este programa. Dios amado, bendice nuestras vidas, Señor, bendice la vida de mi hermano Luis, de mi hijo Rodrigo, Señor, y la mía propia, y así también de cada televidente, cada espectador que se conecta, Señor amado, para poder escuchar tu palabra, para aprender de ti, Señor, para aprender a conocerte, Dios amado. Hay mucha gente que no está aún en tu redil, Señor, y necesita de ti, Dios amado. Bendito y Creador, pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio de esta palabra, que nos guíes a través de los versos que vamos a exponer delante de la pantalla, delante de aquellos que necesitan de ti, Señor, y que seamos un instrumento, un canal de bendición para aquellos que no te conocen. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, nos bendiga y como alguien dijo por ahí, se la echó muy bien. El endemoniado Gadareno nos corresponde ver hoy día, ver lo que dice aquí, ¿no es cierto?, en la palabra, un hecho maravilloso, entre comillas, preocupante, pero maravilloso por el poder del Señor. Y este capítulo, el 5, ¿verdad?, del 1 al 20, se registra en Mateo 8, del 28 al 34, y en Lucas 8, 26, 37. Más de alguna vez hemos recordado que ciertos eventos que se registran en la palabra, en los evangelios, se repiten en los otros. No así, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera, que está solamente en Juan, ¿verdad?, y no en los evangelios sinópticos. Son algunas particularidades de la forma de escribir y, ¿verdad?, la forma de llegar con este mensaje. Bueno, el endemoniado de Gadara. Gadara estaba cerca de una parte de Decápolis, ¿verdad?, que está asociado con la tierra de los Gadarenos. Esto estaba al suroeste de lo que es el mar de Galilea, a orilla oriental, podríamos decir, del mar de Galilea, y frente a Tiberías, donde sucede este evento que no es una parábola, es un hecho real. Yo quisiera leer para que comencemos ya a conversar sobre este tema, del 1 al 5, donde vemos nosotros, ¿no es cierto?, cómo se describe esta situación en particular, donde pone en escena a este endemoniado, una palabra compleja de entender, de ver cómo una persona puede ser endemoniada. Vamos a conversar sobre eso sin duda. Dice así en el capítulo 5, del 1 al 5, vamos a ir viendo por los textos, por los pedazos de texto que van originando, ¿no es cierto?, la discusión o la temática. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, o sea, Cristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Imagínense, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Vamos a llegar hasta ahí para mostrar un poco las características de este endemoniado. Hermano Gustavo, ¿podría usted partir con algunas apreciaciones? Y después conversamos también con el hermanito Rodrigo, que él también alguna apreciación tendrá al respecto, ¿verdad? Y que va a ser muy bienvenido. Hermano Gustavo, este endemoniado... Gracias, hermano. Sí, como decía usted, ¿cierto? Jesús cruza el mar de Galilea a este lugar, en Gadara, que se encontraba, ¿cierto?, en un sector, en una zona que denominaba Decápolis, pues, donde existían varias ciudades que se reunían en ese lugar para poder hacer un gran flujo comercial, también un gran flujo de seguridad para todos los mercaderes que circulaban en ese sector. Y nuestro Señor va a este lugar, en este ministerio ya desarrollado, ¿cierto?, por Él, donde Él viene a predicar la palabra de Dios, a traer este reino, ¿cierto?, que como bien lo dijo Juan, el reino de los cielos se había acercado, y se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice la palabra, en el versículo 2 dice, y cuando salió Él de la barca, enseguida, inmediatamente esta persona se acerca a nuestro Señor, probablemente escondido, ¿cierto?, probablemente oculto de los cementerios. Bueno, hay que recordar que los cementerios que hay en ese lugar, o que existen en ese lugar, en esa zona, no son como los que conocemos nosotros, sino que son bien peñascos, o son montículos de piedra, ¿cierto? Entonces, esta persona se encontraba ahí oculto, y
y algo seguramente lo llevó a poder encontrarse con nuestro Señor, de poder buscarle quizás este mismo tormento que le hacían padecer estos seres de maldad, ¿cierto? Lo llevó a poder encontrar la luz que necesitaba para su vida. Entonces se acerca a nuestro Señor y ¿cuánto se llama? Y este hombre, a pesar de la condición que él vivía, las demás personas muchas veces lo ataban, lo amarraban con cadenas, dice la palabra del Señor, que probablemente era un gran problema para la ciudadanía de ese lugar. Bueno, y a pesar de que era amarrado, que era encadenado, ¿cierto? Con grilletes y todo ese tipo de cosas, él en su afán de ser libertado, cortaba estas cadenas y deambulaba prácticamente todo el día en ese sector, seguramente dando gritos de mucho dolor, de mucha aflicción por lo que le estaba sucediendo, que como más adelante también vamos a ver cómo se manifestaron estos demonios, ¿cierto? Y cómo fue su actuar. Rodrigo, ¿algún alcance, lo que dice el papito, sin pasarnos del 5? ¿Qué opinión te merece esta situación tan compleja? Porque yo creo que ha sido muy preocupante, sobre todo para la familia y también para los que le veían. No era una cosa tan grata mirar a una persona poseída. Ya vamos a conversar un poquito sobre ese tema igual. Bueno, en mi punto de vista, igual, al momento de autoherirse ya por estar endemoniado, igual debe ser un poco raro, por así decir, ya que, como dice en el último versículo, día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. O sea, realmente era como una rutina, por así decir, de 24 horas. Este hombre era atormentado por los espíritus, al extremo de realizarse autoheridas en su propio cuerpo. Claro que sí, increíble, ¿eh? Increíble cómo una persona puede llegar a un plano de esa naturaleza. Ahora, muchos con la misión, yo creo, con la vista de hoy día, pueden decir, bueno, no era una posesión demoníaca, porque sabemos que hay escépticos, hay incrédulos, personas que no creen en este poder del mal. Y la verdad es que sabemos que así como existe la luz, existe el día, existe el frío, el calor, también existe y ha existido siempre el poder del bien que representa a Dios, no un Dios que tiene que ver con objetos de la naturaleza. Dios no es el agua, Dios no es el sol, Dios no es la montaña, no es la tierra. Dios es Dios, es la causa, es quien ha causado todo lo visible e invisible. No obstante, hay también un poder limitado que no se condice con el poder de Dios y que es el que demanda a Satanás, ¿verdad? Que ya tiene los días contados y que es el que trae consigo, ¿no es cierto?, todas estas deformaciones que se producen en la naturaleza humana por la mala aplicación del uso de nuestro libre albedrío y por otra parte también por haber elegido mal y haber utilizado mal esa capacidad de elegir entre el bien por el mal. Claro, existe obviamente la maldad tipificada por este Satanás maquiavélico, ¿verdad? Que tiene el mundo como está. Los hombres, las mujeres actúan bajo un patrón. Y podríamos decir que hay personas que obviamente se dejan encaminar y guiar por Dios y otras que dan rienda suelta a sus propios intereses, a su incredulidad o depositan su fe, ¿verdad?, en cualquier cosa u objeto creyendo que están adorando a un Dios, sin duda un Dios, pero un Dios con minúscula y que generalmente el que está detrás es justamente Satanás. De tal forma que este es un endemoniado. Podríamos decir, hermano, entonces, para conversar y no tener yo todo el manejo, que obviamente hay posesiones, hay personas que son posesionadas por el maligno, ¿verdad? Ahora usted puede llamarle un montón de nombres, que en nuestra sociedad este tipo de cosas no los grafica, no los representa por culpabilidad de Satanás, sino son enfermedades, producto de la sociedad, producto, ¿no es cierto?, del desajuste emocional que ponen las personas. Pero sabemos que hay un ente del mal, que es el que origina, hermano Gustavo, por supuesto, todo tipo de aversión, presentándola como un aspecto novedoso, bueno, que hay que probarlo, pero sabemos que al fin es un gusto a muerte y un sabor a miel. Efectivamente, nosotros encontramos dentro del texto bíblico toda esta escena que se repite a través desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Cómo es esta relación de nuestro Creador con este ángel de luz que en su momento estuvo en la presencia del Señor, pero se rebeló, quiso ser igual a Dios y fue expulsado a la tierra y desde ahí comenzó a tener ese control sobre la humanidad.
no es raro, ¿cierto?, ver nosotros cada vez que encendemos la televisión o leemos la prensa, encontrar leyes que van en contra de la naturaleza de nuestro Señor, de cómo se gobierna, ¿cierto?, aspectos tan importantes como la familia, y estos espíritus malignos, ¿cierto?, toman posición muchas veces de nuestras autoridades y se legisla en contra de la voluntad de nuestro Señor, del formato ideal de nuestro Dios. El hecho, ¿cierto?, de que vayan contra la naturaleza, de la relación hombre-mujer, ¿cierto?, para poder tener la procreación, si de otra forma no podríamos seguir desarrollándonos. Entonces, todos estos entes malignos, ¿cierto?, que toman control de la humanidad en cierto aspecto, necesitan ser reprendidos. El Señor nos ha mostrado a través de los diferentes estudios y programas que hemos llevado a cabo, cómo Él los ha reprendido, cómo Él los ha eliminado, cómo los ha echado fuera, y cómo también ellos reconocen la autoridad de nuestro Señor. Es sumamente importante ver y tener claro, ¿cierto?, que ellos, a pesar de que tengan un cierto grado de poder sobre los hombres, reconocen la autoridad del Señor y se someten a Él. Increíblemente, ¿cierto?, cómo se someten a la autoridad de Jesucristo. Y esto es muy importante, que cada uno de nosotros que estamos, bueno, nosotros los tres que estamos en este momento compartiendo el programa, y los televidentes que nos están viendo y que nos vayan a ver, ¿cierto?, a posterior, tengan en cuenta, ¿cierto?, que los espíritus inmundos le tiemblan delante del Señor, ¿cierto?, y le temen, ¿cierto? Por lo tanto, muchas veces son mucho más temerosos que el propio hombre. Increíble el diálogo que se produce, porque una vez que ya es tipificado este endemoniado, ¿verdad?, que no tenía una enfermedad, no era una esquizofrenia, no era una psicosis, no era un problema circunstancial de enfermedad, un dolor de cabeza, era una posesión. El diablo Correcto. toma posesión de la persona, y eso es así, lo puede hacer activa, directa o indirectamente. Bien decía mi hermano Gustavo, decía que justamente puede catalogarse de un aspecto increíble esto, pero justamente tenemos un molde, tenemos un patrón, tenemos una forma de observar el mundo y vemos cómo está. La instrucción a la cual hemos llegado nosotros, yo creo que Rodrigo, que es más jovencito que nosotros, no sabemos qué mundo va a heredar él, o él va a heredar a sus hijos, ¿verdad? No sabemos, porque así como están todos los planos en que el hombre ha tratado, en la administración de la cual Dios le ha dado, ha sido alterada negativamente. Está esta intencionalidad que va más allá de la voluntad del hombre, que se deja cautivar, guiar por este maligno, y tenemos un mundo descontrolado, un mundo, ¿verdad? Puede decírsenos negativo, que somos nihilistas, yo muchas veces lo digo, pero tenemos una fotografía, tenemos una radiografía, tenemos una resonancia magnética de la condición en la cual el mundo está y cómo no lo hemos administrado como debe ser. Y esto es en todo el plano de las relaciones que el hombre establece con lo que se rodea, sea con el mundo, sea con la educación, sea con la política, con el medio ambiente, con los recursos, con la relación entre las personas, con la sociedad, con los gobiernos. Existe una anarquía interna en el corazón, una rebelación contra todo lo establecido, y esto también se matiza, se representa sin duda en el mundo, ¿verdad?, que tenemos presente. Fíjate, Rodrigo, que dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, cuando vio este endemoniado, lo ve de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué te parece, Rodrigo? Imagínate un poder limitado que se sujeta ante este Dios maravilloso, como ya algo introducía Gustavo. Correcto. O sea, aquí está más que claro lo que dice en este versículo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, ya se imaginan esta reacción de aquel hombre necesitado que corre hacia los pies del maestro. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, sin duda, porque reconoce que hay un poder superior, ¿verdad? Y que ese poder superior es el que tiene el Señor Jesucristo. Y eso nos da, yo creo, confianza a nosotros, que nosotros, no es correcto lo que voy a decir a lo mejor con las palabras, estamos jugando a ganador. Porque no estamos creyendo en ese Jesucito que muestran de repente desvalido, que se tipifica en la Edad Media, un Cristo flacuchento, desválido, ¿verdad? Que desválido y desvalido, que está crucificado, ¿verdad?, en una cruz. De partida no está crucificado, estuvo crucificado 3 días, pero se levantó. Y
es maravilloso reconocer, hermano Gustavo y Rodriguito, que el poder de Cristo es omnímodo, es un poder total. Y Jesús, estimado amigo y hermanos, es el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho carne, Gustavo. Sí, hermano Luis, y eso es muy importante, que lo tengan muy claro los televidentes, ¿cierto? Aquellos que están a través de la pantalla, nos siguen en el programa. Esta reacción que usted mencionaba, que comentaba Rodrigo, de la reacción del hombre cuando se encuentra con Jesucristo, esa misma reacción que tuvimos nosotros cuando tuvimos ese encuentro genuino con Jesucristo, hermano Luis. Como usted dice, no estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando a tener un Dios pequeño, sino que tenemos al Creador del cielo y de la tierra. Aquellos, ¿cierto?, que le dieron vida al hombre cuando conversan ahí en el lugar donde se encuentran, ¿cierto? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, que la imagen de Dios, ¿cierto?, esté en este ser creado. Por lo tanto, no podemos mirar a nuestro Señor, como usted dice, ¿cierto?, con esa imagen que nos muestra la televisión, Hollywood. No, al contrario, tenemos que considerar a este creador de todo lo que podemos alcanzar, de todo lo que podemos ver. Él lo hizo para nosotros, para que el hombre pudiera vivir y tener comunión con él. Lamentablemente el pecado entra en este ser creado, ¿cierto?, que somos nosotros, la humanidad, y nos separamos del Señor. Y Él después, para volver a reencontrarse con nosotros, ¿cierto?, tiene que enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, esta misma reacción que tiene este endemoniado, con todo ese tormento, con toda esa carga de pecado, ¿cierto?, que puede tener el hombre también hoy día, debe tener la misma actitud. El hombre debe correr a los pies del Maestro, arrodillarse delante de Él, reconocer la soberanía de Jesús, ¿cierto?, porque es el Hijo de Dios. Hay un proceso aquí, Rodrigo, si tú te das cuenta. Ya, mira, Rodrigo, que saque ahí, está fácil, Rodrigo. Hay 3 verbos que utiliza el versículo 6. A ver si lo identificamos, Rodriguito. 3 palabras Verbo. de acción. Claro, el verbo, ¿no es cierto?, significa acción. Dice, cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Podemos identificar esas 3 palabras que significan acción? Vio, corrió y se arrodilló. Muy bien, eso es. Él se nota que está estudiando. Vio. El diablo aquí, que estaba, ¿no es cierto?, poseyendo a este hombre, este joven, podríamos decir, esta persona, lo vio, identificó, tiene poder, un poder visual para reconocer, ¿no es cierto? Y corre, o sea, corre, vio de lejos y corrió hacia él, corrió hacia Cristo, ¿verdad? Porque en el fondo, si bien es cierto, estaba poseído, pero también yo creo que tiene que haber un grado de cordura en el interior de ver la necesidad que está en tormento, de descubrir que está en tormento, y se arrodilla ante él. Y qué maravilloso, digo yo esto, hermano Rodrigo, porque si nosotros pensamos en lo que pasó en la cruz, por 3 días el diablo fue feliz. Como el diablo no es omnisciente, no es omnipresente, el diablo no está él mismo en todas las partes como Dios está en todas partes. El diablo está presente a través de toda esa hueste de espíritus inmundos que tiene, ¿verdad? Pero no obstante, ¿no es cierto?, él tampoco sabe lo que va a pasar mañana, no tiene esa condición, ese atributo que tiene Dios, ser omnisciente, ir más allá de lo que está viendo, conoce el tiempo atrás, hoy y mañana. Y imagínate tú, Rodrigo, en la cruz del Calvario, cómo debería haber estado contento el diablo que no maneja esos atributos. Él dijo, la hice, vencí, ¿verdad? Vencí. No sabía que al tercer día iba a resucitar el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Me parece increíble, o sea, como usted dice, por 3 días el diablo pudo haber sido muy feliz, ya que pudo derrotar inclusive a su enemigo, se podría decir. Lo pudo derrotar, pero nunca se esperó de que iba a resucitar al tercer día. Ese es un tremendo golpe que le da, ¿no es cierto?, en el calcañar, como dice la profecía ya desde el antiguo incipiente Génesis, ¿verdad? Y obviamente el diablo, ¿no es cierto?, dice la palabra que la serpiente te herirá en el calcañar, y tipificando al diablo, en este caso Satanás, y claro, le hiere en el calcañar el momento en que Cristo es clavado en esa maldita cruz, ignominiosa cruz, ¿verdad?, sin saber que al tercer día, ¿no es cierto?, Cristo resucitaría
y que el golpe de gracia lo tendrá en aquel momento final cuando Él sea tomado, echado, ¿verdad?, por 1000 años, saldrá un tiempo y volverá nuevamente a hacer de las suyas, pero ya para irse eternamente con todos los que han seguido al infierno. Hermano Gustavo. Efectivamente, hermano Luis, este momento, claro, sin duda fue un momento crucial, el hecho de Jesucristo en la cruz. Vemos y recordamos a través de la Escritura que hubieron grandes manifestaciones. De partida, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Los muertos resucitaron. Hubo un gran terremoto, un gran eclipse, por el hecho de el Hijo de Dios había muerto. Y sin duda yo creo que el enemigo, el diablo, Satanás, ¿cierto? Claro, tuvo su momento de alegría, ¿cierto? Claro, su momento de gloria. Había logrado su objetivo, que era destruir, ¿cierto?, al Hijo de Dios. Pero como usted dice, y como Rodrigo también asiente, él no se esperaba que nuestro Señor al tercer día resucitara y hoy día estuviera reinando a la diestra del Padre, gobernando, ¿cierto? Para que la iglesia tenga la posibilidad de acercarse, para que muchos se salven, para que muchos encuentren salvación, ¿cierto? Y sean los menos los que se puedan ir con este enemigo que tiene los días contados. Este enemigo está con fecha de vencimiento, este enemigo está jugando los descuentos, los últimos días, ¿cierto? Los últimos tiempos se están viviendo con él aquí en esta tierra, porque Jesucristo sin duda va a volver, y va a volver a buscar a su pueblo, va a venir a reinar, ¿cierto?, a esta tierra, a esa nueva tierra, a ese nuevo cielo, que dice, lo dice claramente en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Por lo tanto, este enemigo vivió su momento de fama, ¿cierto?, su minuto de fama, pero lamentablemente la sentencia ya está sobre él, y va a tener que atenerse a las consecuencias de toda la maldad que ha provocado y a los cuales también muchas personas han caído en ella. Hay historias, Rodrigo y Gustavo, que comienzan mal y terminan bien, y otras que comienzan mal y terminan mal. Recuerdo algo parecido, pero que terminó mal, de un joven que vio a Jesucristo, corrió hacia él, se hincó y más encima le llamó maestro bueno, y preguntó: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Me refiero al caso de este joven rico, ¿verdad?, al cual sus riquezas lo apartaron del Señor, y como su corazón estaba en esa, no pudo, ¿no es cierto?, seguir a Cristo, y se fue derrotado, yo creo, con mucho dolor en el corazón, con mucho pesar, porque no pudo seguir la exigencia del Señor. Rodrigo, ahí tenemos un caso de un hombre joven también, que tenía muchos bienes, sin duda, se le reconoce como el joven rico, no de clase media, no el rico, y obviamente, ¿no es cierto?, también viene, reconoce a Cristo, se humilla, se hinca y le dice: Señor, ¿qué haré para ir al reino de los cielos? Esa historia terminó mal, porque se fue, muy a pesar se fue, pero este hombre vio, reconoce, se arrodilla y termina bien. Quiero seguir con el texto para que ahí veamos con Rodriguito, y clamando a gran voz, reconoce, dijo este endemoniado: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque Cristo, ¿no es cierto?, le decía: sal de este espíritu inmundo. ¿Algún alcance, Rodrigo, por favor? Sí, bueno, los demonios temen ser echados al abismo antes del día del juicio, como dice la palabra en Mateo 8:29 y Lucas 8:31. Y en programas anteriores se demostraba que los demonios saben que Jesús era el Hijo del Dios Santísimo. Así es, gracias, Rodrigo. Gracias. Es entendible para ellos saber que hay un poder superior. Y yo creo que es maravilloso saber que Cristo, ese Cristo, Yeshua, Mashiach, como dice el hebreo, el Jesús, el Cristo, el Mesías, no es tan solo un espíritu caminante, como algunos creen, sino que es el Dios mismo, ese Dios invisible que nosotros no conocemos presencialmente, se materializa, se visualiza, se objetiva en la presencia y en la humanización de Cristo, cuando se pone ese ropaje, de la palabra encarnación, se viste de carne siendo espíritu, estando siempre con el Padre, no fue el creador Jesucristo, toma forma, toma cuerpo de hombre y se hace, ¿no es cierto?, como uno de nosotros, con la diferencia que Él es Dios y es santo. Hermano, hermano Gustavo, en este clamar, ¿cómo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? Porque dice Jesús, el Hijo de Dios Altísimo.
Eso yo creo que tiene un comentario muy significativo que podríamos hacer al respecto. Efectivamente. Tendríamos que imaginarnos la escena. Una persona que está totalmente atormentada día y noche, no puede descansar su cuerpo, no puede descansar su alma, su vida despreciado por toda la sociedad, echado prácticamente fuera, ¿cierto? Porque recordemos que en los cementerios eran los lugares donde prácticamente no existe vida, si no hay vida, y en lugares rocosos, más encima en el desierto, ¿cierto? En esos lugares donde la vida es mínima. Entonces, existe esta posibilidad de que pueda ser libertado, su alma desea ser libertada de estos espíritus que lo atormentan a este hombre. Entonces, existe esta posibilidad y sin duda aprovechó ese momento para poder clamar a gran voz y decir, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, ese tremendo reconocimiento que muchas veces nosotros, los seres humanos, hermano Luis, dejamos de lado, no reverenciamos a nuestro Señor, decimos, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no queremos identificarnos con nuestro Señor, no queremos identificarnos con nuestro Creador. Y este tremendo reconocimiento que se le hace aquí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, ellos, ¿cierto? Te conjuro, dice, por Dios, que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, salgan de aquí. Entonces ellos reconocían la autoridad de nuestro Señor. Fíjate que esa palabra es clave cuando dice te conjuro, te conjuro. Imagínense el diablo pidiendo al Señor, te conjuro. En el fondo tiene que ver con un concepto de invocar una divinidad o a una divinidad o una fuerza sobrenatural para pedir su intervención. Entonces lo que le está pidiendo aquí, ¿no es cierto? Y ahuyente el mal, o exorcizar, como decían algunos. Lo que está pidiendo aquí entre este poseído, ¿verdad? Está pidiendo, yo decía recién que, claro, está el poseído, pero en alguna parte su mente, su corazón, de su entendimiento, tiene que haber por ahí alguna sombrita de luz, quizás pequeño, un nativo, una rendijita, como el ojito, una aguja, que él sabe que está atormentado porque lo reconoce por la vida que tenía, y entonces requiere, y le dice, te conjuro, ¿verdad? Bien leíamos, por Dios que no me atormente, al menos no me atormente, dice el diablo poseyendo a aquella persona. Y ahí, ¿no es cierto?, porque sabemos que él le decía, sal de este hombre. Y Cristo llama la atención, Rodrigo, que le dice, ¿cómo te llamas? Uno podría decir entonces, ¿Cristo no sabía quién era? Claro que no. Y respondió y le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Rodrigo. Bueno, primero aclarando un poco, legión se le decía una legión romana agrupaba hasta 6.000 hombres, por así decir. Este término llegó a significar un grupo bien organizado y con un gran poder. O sea, dentro del hombre que estaba endemoniado se podría decir que había muchos demonios, pero con un gran poder, pero no tanto como para nuestro Señor Jesucristo. Ya, gracias. Y a veces, Rodrigo, se menoscaba tanto el poder del mal, ¿eh? Se menoscaba tanto el poder del mal que se minimiza cuando sabemos que bien dicen que hay categorías que en las tinieblas, en las regiones, ¿verdad?, donde son huestes de maldad. Y por ahí dice el apóstol Pablo en sus cartas paulinas, valga la redundancia, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad que están interviniendo, ¿verdad? Interviniendo, para muchos puede ser una película de ciencia ficción. Si usted quiere creerlo así, créalo, pero eso no va a alterar la realidad. Estamos bajo un paraguas, ¿verdad?, a nivel de mundo, a nivel de universo, donde este ser malévolo, ¿verdad?, pretende tomar el control y obviamente a muchos, ¿no es cierto?, engaña, Gustavo. Efectivamente. Bueno, hermano Luis, yo pienso también que es la soberbia del ser humano, de creerse o querer ser superior a Dios, a su creador. Entonces eso mismo los lleva, ¿cierto?, a darle esa misma superioridad, ¿cierto?, a darle un cierto estatus, un cierto nivel, inclusive mayor a estos espíritus, desconociendo el gran poder, como ustedes mencionan, ¿cierto?, del cual ellos poseen, de trasladarse de un lugar a otro sin ser vistos,
de poder habitar en un cuerpo, de atormentarlo, de afligirlo, de prácticamente destruirlo, ¿cierto? Es desconocer este poder que ellos tienen. Por algo gobiernan este mundo, hermano Luis y Rodrigo. Los demonios existen, están presentes. ¿Y por qué nosotros como cristianos oramos al Señor que nos cuide, que nos guarde? ¿De qué debemos cuidarnos? ¿De qué pedimos que el Señor nos guarde? Si no es de estos demonios, estos espíritus que están siempre alertas de poder habitar un ser. Lo vemos, ¿cierto? Y lo vamos a seguir viendo, ¿cierto? Que ellos tratan de buscar podríamos decir, una casa, un lugar donde cohabitar, ¿cierto? Con estos seres vivos, digamos, ¿cierto? Para que ellos puedan hacer de su arte de maldad, seguir expandiéndose a través de la humanidad y alcanzar a otros para que se vayan directamente a la perdición. Otro alcance que quería hacer con respecto es cuando se habla, ¿cierto? Y usted, bueno, hacía mención con respecto al joven rico, y un hecho que sucede también en nuestros textos, ¿cierto? El texto bíblico, de el rico y Lázaro, ¿dónde van a quedar? Ambas personas, ¿cierto? Reúnen distintas condiciones aquí en la tierra, pero hay algo que los separa, que los divide, un lugar de tormento y un lugar donde Lázaro estaba en óptimas condiciones, ¿cierto? En el seno de Abraham. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos en lo más absoluto desconocer el poder maligno que tiene, inferior, por supuesto, ¿cierto?, al poderío de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, ¿cierto? Se tipifica en la Biblia, gracias Gustavo, se tipifica en la Biblia siempre cuando saludan al ladrón, dice que ha venido para hurtar, matar y destruir. Yo pienso que nunca el diablo ha tenido una buena intención con el ser humano. Este poder del mal, que no es el que tiene cachito, que anda con un estridente, clavándote la espalda, vestido rojo y con cola. Esa es una humorada, es una desfachatez, es espíritu, si es un espíritu, ¿verdad? Que tiene una serie de legiones, una serie de ángeles que le sirven. Y mire que dice la palabra que él ha venido a matar, hurtar y destruir. El diablo, este Satanás, ¿verdad? No se presenta, engañador o malévolo, no se presenta justamente en las cosas no atractivas a los ojos del ser humano. Se presenta siempre la tentación y se presenta como algo agradable que va a llenar el vacío de las personas, va a dar libertad a ese deseo de la carne que como seres humanos tenemos. Yo creo que nosotros estamos dotados de una naturaleza humana, por supuesto, obviamente, y tenemos un asunto que tiene con la carne. No somos solamente carne y materia, pero esa carne tira mucho. Alguien dijo más que una yunta, güey, tira mucho porque la carne siempre va a pedir la satisfacción de sus propios deseos. Y desgraciadamente, ¿verdad? La satisfacción de la carne, que incluso los psicólogos hablan, ¿verdad?, de este tema, cuando hablan del etos, el patos, la naturaleza humana, cuando hablan, ¿verdad?, de que el hombre busca el placer, es parte de la epidermis, el ADN, con el cual sale desfigurado, descontextualizado del Edén, decaído, derrotado, pero con una eventualidad de redimirse en Cristo Jesús. Entonces yo decía, cuando el diablo toma posesión de la persona, en este caso, ¿verdad?, transforma la mirada, posesiona maquiavélicamente, y no se va a presentar en una forma desastrosa, sino en la situación agradable, atractiva, que satisface el deseo de la carne. Antes que le pase a Rodrigo, compartí en unos días atrás, no sé por qué me acordé de un hecho real que pasó en una gran iglesia en Inglaterra, donde estaba un gran predicador que no recuerdo el nombre. Estaba un gran predicador, ¿verdad?, en esos avivamientos de Inglaterra, y predicando la palabra con un poder tremendo. Y en una de esas entra una de la no digo princesa, pero de la realeza, entra una mujer muy conocida en el ámbito, ¿verdad? En el ámbito de los ricos de Inglaterra. Una mujer conocidísima, que se sabía que era una mujer que disfrutaba, entre comillas, del placer, de la buena vida, de los novios, un montón de cosas. Entonces, ella entró por curiosidad en comienzo, pero sin duda dirigida por el Señor. Y es maravilloso el testimonio, lo tenía perdí desafortunadamente en un tratado, lo perdí, y lo tenía muy guardadito, lo perdí igual. Y dice que la vio llena una catedral de 2.000, 3.000 personas, de corte anglicano, presbiteriano, no recuerdo bien la historia, y fue cosa de mirarla y detiene el mensaje y dice: bienvenida la Miss, pongámosle la Miss Jane, no sé, la Miss Juana, lo que quieran llamar, bienvenida, dice,
y hoy vamos a hacer una subasta por su alma. Imagínense que un predicador esté y entra una figura política y que diga, a ver, detengamos un ratito, vamos a hacer una subasta por el alcalde, por el diputado, por el senador o por la persona de más influencia aquí en la provincia. Dicen que todos miraron hacia atrás y esta mujer no quiso más guerra, porque imagínate, entraba recién con la intención de escuchar qué estaba pasando y se encontró con tamaña vergüenza en que apenas entró, la reconocieron porque una mujer de la alta sociedad inglesa, y este avesado y patudo predicador la pone en telejuicio. Y él dice, hay dos oferentes, hay dos personas que están luchando por el alma. Aquí está Satanás, dice. ¿Qué le da a Satanás? Y él toma el papel de Satanás. Yo le doy, dice, el placer, le doy la riqueza, le doy la lujuria, le doy todo lo que ella sea hacer. Y él le dice, y una serie de cosas más que no recuerdo. Entonces le dice él, ¿y qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú para ella? ¿Qué le das tú a ella? Pues tú estás pidiendo, pero ¿qué le das tú de regalo por darte ella, por practicar todas esas cosas? Dice, yo le doy la instrucción, ¿verdad? La destrucción de su vida y la pérdida total de la salvación. Entonces dice el predicador, no me sirves, porque tú la estás destruyendo. Leíste los oropeles, leíste lo que ella, su carne quería, pero el fin es sendero de muerte. A ver, aquí veo otro, decía otro oferente que está levantando la mano. ¿Cómo te llamas? Y él mismo hizo la parodia, yo soy Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Qué pides tú de ella? Sus pecados, su maldad, sus enfermedades, para cargarla en la cruz y llevarla, ¿verdad?, en el perdón. ¿Qué das por ella? Doy mi vida. ¿Y qué le promete? La vida eterna y el perdón de sus pecados. Entonces dijo, usted escoge, mi Jane, ¿no es cierto? Usted escoge con quién se queda. Y fue tal la presencia del Espíritu Santo del Señor que la mujer dijo, yo me quedo con el oferente, me quedo con aquel que subasta y toma mis pecados y lo lleva en la cruz y me da vida eterna. Y pasa adelante esa mujer, se arrodilla y dicen que después fue una de las mujeres más pías, ¿verdad?, más santa, que doblegó su vida a Cristo. Eso es lo que nos da el diablo, que da el diablo, da placer momentáneo, pero el fin es sendero de muerte. Lo que da Jesucristo, estimado Rodrigo, es vida eterna y Él cargó nuestros pecados. Rodrigo. Amén. Puedes tomar el versículo siguiente, no es problema. Ya. Y dice que, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Bueno, aquí podemos ver que a menudo Marcos resalta la sobrenatural lucha entre Jesús y Satanás. Como usted bien decía en su historia, la meta de los demonios era y sigue siendo controlar a los humanos en lo que habitaban. La meta de Jesús era y es la liberación de esas personas del pecado y el control de Satanás. Qué maravilla lo que hacíamos recién y que resume bien acertado a mi hermano. Lo que da el Señor no se compadece, ¿no es cierto?, no se condice con lo que el maligno da. Por eso podíamos invitar a nuestro amigo Gustavo a que ellos vengan a Cristo independientemente del estado en que se encuentren. ¿Qué pasa después, estimado Gustavo? Después que son confrontados estas dos posiciones, el bien y el mal. Del verso 12 en adelante, hermano. Bien. Bueno, dice el 11 que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Estaban paciendo, ¿cierto? Y le rogaron todos los demonios. Imagínense, todos los demonios. No era uno o dos, sino que eran todos, eran muchos. Diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Me quiero detener aquí, antes que leer el 13, porque estos demonios sabían, ya sabían, ¿cierto?, que tenían que salir de este hombre, dejarlo. Pero también ellos querían, ¿cierto?, que no solamente dejar esta casa, como yo hablaba hace un rato atrás, sino que querían ir a habitar a otro lugar. Entonces piden irse a donde estaban estos cerdos que estaban siendo apacentados, que estaban siendo cuidados por muchas personas, o por varios cuidadores, ¿cierto? Y rogaron, dice la palabra del Señor, rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y el versículo 3 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Qué tremendo, hermano Luis, la gran pérdida que existió ahí en ese momento. Imagínense 2000 cerdos, 2000 cerdos tirándose por el despeñadero. Yo me imagino que las personas que estaban cuidando quedaron pero asombradísimos, y también ver, ¿cierto, hermano Luis, cómo estos espíritus necesitan lugares, necesitan dónde habitar para seguir haciendo su maldad, para seguir llevando a la gente a la perdición. Y el ser humano no darse cuenta, hermano Luis, Rodrigo también, hijo que está conectado hoy día, cómo es este actuar donde todo lo que, los placeres que le ofrece este mundo, ¿cierto?, lo cambian porque estos espíritus gobiernan sus vidas y no buscan ese encuentro con Dios. Cuando uno busca ese encuentro con Jesús para cambiar esa vida lujuriosa y tener una vida tranquila, en paz, ¿cierto?, en familia. Pero mejor aún, ¿cierto?, sabiendo que el día que partamos de esta tierra vamos a estar en la presencia del Señor. Así es. Tuvieron miedo, dice Rodrigo, tuvieron miedo, dice. Las personas tuvieron miedo, en el versículo por ahí está, lo vi recién, se me escapó. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido, vienen a Jesús, dice, ¿verdad? Y ven que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué increíble lo que sucede cuando ven el obrar del Señor y en vez, creo yo, Rodrigo, de estar contento, ¿verdad? Nubilados, como dicen ciertas personas, atraídos, dice que tienen miedo de lo que vieron. Correcto. Hermano, el juicio cabal, para que vayan un poco entendiendo el contexto, el juicio cabal es tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobreequilibrada, disciplinada y con capacidad de razonar, para que vayan un poco más en contexto. La palabra describe nuestro comportamiento y actitud al acercarnos al final de los tiempos en primera de Pedro 4:7. Increíble, al tener miedo, obviamente toman conciencia del acto, del hecho, lo que habían visto, se dan cuenta que no es algo habitual, sino que es una cosa trascendente, y yo creo que tienen miedo, una, porque ven el poder de Dios reflejado, el asombro, la expectativa que esto tiene que haber causado, y ver también que ese hombre que estaba atormentado, que había tenido la legión, ahora estaba sentado, estaba vestido, y un juicio cabal. Y tienen miedo. Entonces uno dice, ¿qué pasa cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo? ¿Cuál es la primera reacción de las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen al Señor Jesucristo? Yo muchas veces he dicho, hermanos, que el Evangelio no es una religión. No es una religión. El cristianismo no es una religión. Es una forma de vida, es un tipo de vida, es un estándar de vida a la cual Dios nos culmina y Dios nos llama. Y muchas veces cuando venimos a Cristo, no todas las personas se alegran, se burlan, se mofan, aunque después con el tiempo reconocido el cambio de testimonio, acuden a uno y piden ayuda. Pero es normal, yo también lo sentí, cuando había personas que me hablaban del Evangelio y yo no estaba ni ahí con el Evangelio, aunque creía en Dios, obviamente no entendía porque no me había llegado la hora. Pero hay un momento, Gustavo y Rodrigo, a usted le ha pasado que hemos tenido una experiencia con Cristo. Cristo no es solamente un principio, no es solamente una teoría, no es solamente una imagen que nos formamos, que está mediado, ¿no es cierto?, mediatizado en una doctrina. Jesús es el único que tiene la llave para cambiar nuestro corazón, nuestro ser interior. Nada puede transformar una vida. Yo digo, ¿cuántas veces qué desastroso es cuando no podemos reconocer a Cristo en nuestra vida y nos quedamos entrampados con la religión? Qué desastroso es irse a la tumba fría sin haber tenido a Cristo en el corazón. Yo me pregunto muchas veces, aunque parezca duro, Gustavo, ¿qué sentido entonces tendría la vida? Sería como un animal inferior que he nacido, he vivido,
me di cierto gusto en la vida, algunos más, otros menos, de acuerdo al poder adquisitivo. Entonces, enfrentar la muerte desde esa perspectiva, obvio que da miedo, pues, tiene que dar miedo, porque, ¿no es cierto?, no estamos preparados para enfrentar la eternidad. Pero qué maravilloso, hermanito, cuando Cristo viene con esa intencionalidad, no de juzgar, sino de perdonar al pecador, dando un amor y un perdón inmerecido y posesionándonos en el camino angosto para llegar un día a la eternidad y tener cara a cara al Padre y reconocer que la vida que aquí vivimos, claro que valió la pena cuando la vivimos con el Señor. Gustavo. Ya, Sí, final ya. sí, efectivamente, hermano Luis. Bueno, muchas personas tal vez que viven obviamente en esta época que donde nosotros nos encontramos dirán, bueno, estos hombres, este hombre, este padre con su hijo conectado aquí, están hablando de algo que les pasó a ellos, que quizás lo creyeron, lo vivieron. Pero remontémonos al primer siglo, ¿cómo le transformó la vida a Pedro, a Juan, a los apóstoles en general, que dieron su vida, vivieron la persecución por el nombre de Jesucristo? ¿Pero por qué? Porque tuvieron un encuentro real, vieron lo que el Señor hizo, vieron todas estas manifestaciones que el Señor demostró. Dice Juan, ¿cierto?, que si se escribiera todas las cosas que nuestro Señor hizo, no habrían libros para poder escribir, ¿cierto?, para poder soportar tantos hechos milagrosos, tantas acciones que realizó nuestro Señor. Por lo tanto, el mismo Pablo, ¿cierto?, que de haberse cambiado del judaísmo, del fariseísmo, para cambiar su vida al pos del cristianismo, obviamente él no sabía que estaba formando el cristianismo en ese momento, pero estaba llevando este mensaje de Jesucristo adelante, no le importó las condiciones que vivió. Los libros, las cartas de Pablo muestran todo el padecimiento que tuvo, una persona inteligente, elocuente, ¿cierto?, que creció a los pies de Gamaliel, aprendió la palabra, la Torá, las leyes del pueblo judío. Por lo tanto, no solamente transformó las vidas nuestras, ¿cierto?, sino que también transformó las vidas de estos hombres. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que también transforme tu vida, televidente, tu vida, amigo, que tú nos vas a seguir a través de las pantallas, de las plataformas de redes sociales. Queremos que tú tengas también ese encuentro, que tengas esa posibilidad. Y cada uno de nosotros tiene un momento en esta historia. Va a llegar el momento que ya no vamos a estar ahí, pero ¿qué va a pasar al siguiente segundo cuando partamos de esta tierra? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Amado hermano, amado amigo, hijo, te digo, la eternidad no tiene límite. No es este mundo, no es lo que nosotros vemos, lo que podemos, como dice nuestro hermano Luis, que podemos adquirir, sino que es la eternidad. Y vivirla con Dios, yo creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros los cristianos que hoy día estamos proclamando este evangelio de salvación. Fíjate, Rodrigo, pensaba, gracias hermano, qué contradicción y qué paradoja más grande el versículo 17 al 18. Hay dos contradicciones aquí. Por una parte, Rodrigo, en el 17, mira lo que sucede. ¿Qué le dicen la gente que quedó obnubilada, quedó asombrada? ¿Qué le dicen? Lo lógico era felicitar a Cristo. Mira lo que hiciste. Estaba endemoniado, que dormía, imagínate que dormía en una tumba, que rompía las cadenas con una fuerza descomunal, había sido cambiado. Estaba, decíamos, estaba sentado, tranquilito, vestido como correspondía y en su juicio cabal. Estaba en sí, en el Señor. Pero dice que esta gente, el verso 17 de Rodrigo, comienzan a rogarle que se fuera de sus contornos, no al endemoniado que había sido ya liberto. A Cristo dicen, por favor, ándate de aquí. Queriendo pago, el pago de Chile. Y qué paradójico, el endemoniado que había sido poseído y que ahora era liberto, le rogaba que le dejase estar con él. Qué lección más grande, Rodrigo. Qué dos contradicciones, qué paradoja más grande. Que la gente que puede le dice, quédate con nosotros, ándate, nos molestas. ¿Era mejor que estuviera con el diablo, el joven poseído? Porque había perdido 2000 cerdos. En cambio, el que recibe el perdón, la bendición, y exorcizado, podríamos decir, un término más actualizado, le dice, le rogaba, quédate, déjame ir contigo, Señor. ¿Qué te parece, Rodrigo? Impresionante, hermano, muy impresionante. Después de tan maravilloso milagro de salvarle la vida a un hombre, por así decir, ¿por qué la gente quiso que Jesús se fuera de allí? O sea, le pidieron que se fuera porque estaba atemorizado de su poder sobrenatural.
poder que parecía incontrolable, hermano. Así es. Y qué maravilla es cuando le dice el endemoniado, que ya no era endemoniado, déjame estar contigo. Y yo digo, hermanos, qué maravilloso, y lo decía Gustavo recién, cuando nosotros conocimos a Cristo. Cuando vinimos a Cristo. Mejor dicho, cuando Él nos llamó. Cristo, yo insisto, no es una figurita femenina, de un jipiento que está ahí colgado en un madero. Es el Hijo de Dios, es el Dios mismo, es ese león de la tribu de Judá, es ese cordero pascual que tiene poder sobre el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Aquel que dijo, yo tengo poder para tomar mi vida y volverla a entregarla y volver a tomarla. Ya no es la ovejita que conoce y que se describe en Isaías 53. Cada vez que leo ese capítulo, a mí me hace llorar al ver la profundidad del dolor, no solamente la parte física, que esa es una parte, es la carga que Cristo tuvo que llevar por ti, estimado amigo, por nosotros lleva en la cruz del Calvario. Y tan mal pagado que ha sido, ¿verdad? Burlado, cuestionado, y pretendemos quedarnos con otro diosecito, con otras figuras que ninguno se compadece a Cristo. ¿Acaso Confucio, Mahoma, Gandhi, todos estos que se dicen ser estos santones, que representan alguna religión pagana, se ofreció para llevar tu pecado y el mío en la cruz? ¿Hay algún hombre que ha dicho, yo voy a morir en la cruz por tu pecado, por tu suciedad, por tu enfermedad, por tu maldad? Y que más encima digan, me cargo, me echo todo el pecado de la humanidad encima mismo, sin contaminarme porque soy santo. Ninguno. Qué maravilloso lo que dice este hombre ya, que está en sus cabales, y le ruega y le dice, quiero estar contigo. Por eso invitamos a nuestros amigos a que en algún momento de su vida se detengan, como nosotros fuimos culminados a detenernos y a querer quedarnos con Cristo. Qué momento más glorioso, hermano, cuando Cristo nos llama a su presencia. Qué glorioso va a ser conocer, del cual tanto predicamos. Qué glorioso va a ser presentarnos ante Él. Esperamos estar allá. Esperamos llegar al camino, al final de la jornada, bien paradito, no cayendo y levantándonos. Qué glorioso va a ser conocer y ver aún las marcas de Jesucristo, ¿verdad? Sus marcas, lo único en el cielo que hay del hombre, es justamente las marcas que dejamos en Él, producto de nuestra tosudez, de nuestra dureza, nuestra incredulidad, de nuestro escepticismo y nuestra maldad. Pero qué glorioso, Gustavo y Rodrigo, saber que un día estaremos en su presencia y no hay nada mejor que estar con Él, porque Él cambia la vida, transforma y da paz. Gustavo. Vamos echando a recta final ya. Sí, hermano. Sí, hermano Luis, tan grande como usted decía, el hecho de que Jesús haya cargado con todos los pecados de la humanidad, todos los pecados pasados, los presentes y los que han de venir mientras no sea su venida, a tal punto de que su Padre, ¿cierto? Nuestro Padre, le quita la mirada, le aparta la mirada de Él, pero no porque no haya querido a su Hijo, sino porque nuestro Señor no habita en el pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar con todo lo malo, con toda esa carga, ¿cierto?, que nosotros llevamos encima para poder tener esa libertad de poder entrar nuevamente. Yo hablaba que se rasgó el velo cuando sucede esta muerte de nuestro Señor, y esa es una señal donde cada uno de nosotros tiene este acceso gratuito. Si nadie te está pidiendo absolutamente nada, rinde tu vida a Jesucristo. La palabra de Dios está mostrando que este endemoniado le rogaba a nuestro Señor que lo dejase estar con él. Pero dice el versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti, cómo te ha libertado. Y dice el siguiente versículo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en todas estas 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, sin duda, pues, hermano, ¿cómo no se van a maravillar si este hombre estaba poseído, estaba totalmente perdido, era despreciado, y el Señor lo liberta y lo hace una nueva criatura, como lo hizo a ti, a mí, a cada uno de nosotros que estamos hoy día conectados, ¿cierto? Somos nuevas criaturas. No,
El Señor transforma nuestra vida pecaminosa, todo nuestro pasado lo cargó en el madero de la cruz y lo dejó ahí y se olvidó. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso a nuestro Señor. Qué maravilloso, hermano, darnos cuenta que nosotros como seres humanos creados a la imagen de Dios, necesitamos lo más profundo una mano amiga, una mano salvífica. Necesitamos a alguien que realmente nos dé el sentido de la vida. Qué maravilloso entender que necesitamos a alguien en quien confiar. ¿Cuántas veces apostamos en personas, en amigos, en familia, en gobiernos? Apostamos en religiones, en representantes de religiones, cualquiera esta sea. Y nos encontramos que esta verdad se cae como una estatua de sal, se cae al contacto con el agua. Pero qué glorioso saber que en Cristo nosotros podemos depositar la confianza. Rodrigo, los últimos textos, increíble que el endemoniado le rogaba que le dejase ir con él, pero Cristo no se lo permite, sino que le dice, ándate a tu casa, ándate a los tuyos y cuéntale las tremendas cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que ahora recién, ¿verdad? En esas ciudades, todos se maravillaban porque veían que Cristo no era un religioso más, no era un hombre común como el resto, sino que era realmente quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Dios mismo presente ahí en medio de la inmundicia de los hombres. Amén, hermano. Bien maravilloso, sí, este texto para ir resumiendo. Bueno, al final dice de que las regiones de las 10 ciudades, llamadas Decápolis, estaba ubicada al sudeste del mar de Galilea. Más o menos eran como unas 10 ciudades, por así decir, cada una con su gobierno independiente. Formaban una alianza para protegerse y aumentar el comercio. Varios siglos antes la fundaron mercaderes griegos e inmigrantes. Aunque también habían judíos por allí, era una minoría. Muchas de estas 10 ciudades siguieron a Jesús. O sea, que con el acto que hizo Jesús con este hombre, muchas personas más comenzaron a seguir la palabra de Jesús, ya que comenzaron a creer de que Él realmente era el Altísimo Dios y que era Hijo de Dios. Increíble, ya voy concluyendo, ya nos queda un poquito tiempo, un poquito pasado. Concluir diciendo, hermanos, que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No teman, enyúguense conmigo, que yo le haré paz en vuestro corazón. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, la palabra dice, si hoy escucháis la voz de Dios, ¿verdad? Atiéndanla, atiéndanla. No dejen para mañana una decisión tan grande. A una última opinión, hermano Gustavo, ya muy concluyendo, ¿verdad? Sí. Para resumir todo este texto, hermano Luis, este endemoniado éramos nosotros, hermano, amigo televidente. Este endemoniado éramos nosotros, eres tú hoy día si no estás a cuenta con tu Señor. Teníamos espíritus, pero cuando viene Cristo en nuestras vidas nos limpia, nos purifica, nos saca todos estos espíritus inmundos y nos deja, ¿cierto?, en la misma brecha, en el mismo deseo de este hombre, de seguirlo a él. A él no se le dio la oportunidad porque él quería predicar la palabra del Señor en esta región. A nosotros se nos da la oportunidad de predicar la palabra de Dios en esta región, en esta provincia, en esta ciudad. Pero nuestra labor la seguimos llevando adelante. Predicamos la palabra de Dios porque Dios nos transformó, nos hizo nuevas criaturas y nos sacó todos estos seres inmundos que teníamos cargados a nuestro ser y nos limpió. ¿Alguna alcance final, Rodriguito, antes de ir concluyendo ya? Así para ir concluyendo, sí, hermano, o sea, ya yendo un poco de principio a fin, este era un hombre más o menos perdido, por así decir. Era un hombre endemoniado, como bien dice la palabra. Era un hombre que estaba, como significa endemoniado, que estaba con demonios dentro de su ser, muchas almas dentro de él. Pero luego llega nuestro Jesucristo, nuestro Jesús. Llega como en una barca, llega para sanarlo, por así decir. Entonces llega y ve a este dicho hombre, y como dicen en el verso 7, los demonios ya lo reconocen y dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ya lo reconocían como un Dios Altísimo, por así decirlo. Y al final, para ir concluyendo, así para ir terminando, luego lo dejo con usted, hermano, luego al final de que lo sana Jesús,
al final le dice que no se vaya con él, sino que le cuente a todo el pueblo de, por así decir, de Decápolis, que le cuente toda esa hazaña que hizo él con él para que muchos más crean en su palabra. Decía yo al comienzo que hay historias que comienzan mal y terminan mal, como la que ya mencionamos. Bueno, esta historia comenzó mal, pero terminó bien. Así que, estimado amigo, como hubieran dicho mis hermanos, venga el Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Si hoy escucháis su palabra, no endurezcan vuestro corazón. Vengan a Cristo Jesús antes que el tiempo nos alcance, ¿verdad? Y nos vamos a la eternidad sin la convicción, sin la experiencia, sin la seguridad de haber sido perdonados por Dios. Esta vida es compleja. Esta vida no es fácil. No la vamos a tener fácil. Pero sí, de una cosa estamos seguros, que en algún momento de nuestra vida, este que sanó, este que libertó al caído, al endemoniado, también a ti y a mí nos puede libertar, porque es el único que tiene la llave, ¿verdad?, para hacerlo, el rol y la misión y la autoridad para hacerlo. Ninguna represión religiosa puede tener la capacidad para perdonar los pecados y transformar las vidas. Eso solamente le compete a quien ha hecho el universo, por el cual ha sido hecho el universo y el cual regirá por toda una eternidad. Bien, hermanos, vamos a invitar a Rodrigo que nos lleve a la última oración para dar gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. La verdad es que, por lo menos para nosotros, pasó volando esta hora. Esperamos que para usted también sea de mucha bendición, porque lo único que pretendemos es que usted, así como nosotros conocemos la palabra, usted también pueda conocerla. Dios le bendiga. Rodrigo, por favor. Ok, hermanos, cierren sus ojos y vamos a comenzar a orar. Señor Dios, Padre amado, te pido gracias por la oportunidad de poder decir tu palabra acá en este canal. Bendice también a mis hermanos, a mi papá, para que podamos seguir sacando adelante este programa y poder predicar lo que es tu palabra, Señor. Señor, te pido también de que tú en esta cuarentena, Señor, nos hagas llegar a muchas personas nuevas, Señor, unas nuevas almas perdidas para que realmente lleguen a tu palabra y sean libres, Señor. Amén. Todo te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados amigos. Es un placer contar verdad con hermanos jóvenes también con nosotros. Y gracias a Dios, esperamos el otro martes se comienza a tratar los temas, se continúa el libro de Marcos, y el programa está listo, está derivado a los hermanos, y vamos a ver también una forma introductoria, las 5 solas, que son los productos de la Reforma Protestante. Que Dios le bendiga, estimado. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá